pasen muy bien. Gusten ver ustedes, los que están hoy, y bienvenidos a todos ustedes. Estamos en Efesios 4. Creo que esa sea la última predicación de Efesios 4 de mi parte, quizás de mi vida, porque con mis años, quién sabe cuándo voy a poder predicar de un libro como Efesios de nuevo. Y tengo gran gozo en predicar con ustedes del libro de Efesios. Y hemos leído esta sección como 5 o 6 veces ahora, no recuerdo. Y hemos hablado de 17 y 32, ¿recuerdan? Luego de 18 hasta 20 o 21. Y luego tuvimos predicación principal de esta sección de los versículos 22 hasta 24. ¿Recuerdan? Que hay 3 aspectos de nuestra nueva vida en Cristo. Siendo cristianos, echamos de nosotros lo que pertenece a la naturaleza vieja, el viejo hombre. Si es pecado, es de tentaciones, es de otro camino, está en el camino ancho o angosto. Ancho. Echamos todo de camino ancho. Queremos estar en el camino angosto, ¿verdad? Ok. Y luego recibimos que el Señor hace obra en nosotros, versículo 23, y su obra es renovar la mente. Antes de conocer Cristo, ¿cómo pensamos? Si queremos pecar, está bien. Si queremos vivir al gusto y no pensar en el reino de Dios, ni modo. Pero en Cristo estamos siendo renovados en la mente. Dios cambia nuestra mente. Luego versículo 24, que tiene que ver con poner el nuevo hombre. Y nosotros decimos que eso es el principal de caminar en Cristo. Quitar, ser renovado y luego poner. Y nosotros queremos guardar esto. La semana pasada estamos en los versículos 25 hasta 29, que tienen que ver con ejemplos de vivir esa realidad. Que cada vez que estamos pensando en ser renovados, dejamos de ser algo, ponemos algo y vemos que el Señor hace algo nuevo en nuestro corazón. Y hoy queremos pasar a versículo 30, que es algo difícil. Voy a decir de antemano, es algo difícil. ¿Por qué? Porque van a escuchar versículo 30 y van a pensar de obligación o carga, o que es pesada la enseñanza, o que tiene que ver con demostrar que merecemos algo de parte de Dios. No es el punto. El punto del versículo 30 no es dejarte con una carga insoportable. El punto del versículo 30 es algo que tiene que ver con el Evangelio y el gozo de nueva vida y estar en Cristo. No es para causarte pensar, ay de mí, porque de mis muchas fallas o de mi mucha pobreza o por haber hecho mal en regresar al mundo así. No, el punto de 30 es despertar en nosotros que hay algo adelante. Queremos lo que hay adelante. Entonces, leo y solo pido que mientras leo, escuchen bien el contexto, cómo llegamos en versículo 30. 17, Efesios 4. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad,
que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 30, versículo 30, es mandamiento. El cristiano es dirigido, prestar atención, que cuando pensamos en la persona de Dios y pensamos en la persona del Espíritu Santo con nosotros, que tenemos algo de obligación como respuesta a nuestra fe, como una reacción de haber creído, de no querer hacer mal en cuanto al Espíritu Santo. Se puede decir que aquí habla de pecar contra el Espíritu Santo, pero debemos tener cuidado porque no es el pecado de que hablaba Cristo en el Evangelio cuando Él dijo del pecado sin perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, sabemos que hay un pecado sin perdón. Y nosotros sabemos que eso tiene que ver con el rechazo completo de Cristo, o poner en boca suya la idea que la obra de Cristo es del demonio o del diablo. Entonces aquí no es así. Podemos decir que sí, contristar o entristecer o causar el sentido mal para el Espíritu Santo es pecado, pero no es el pecado sin perdón. Se escribe así en contexto como algo que puede pasar con cristianos. Un cristiano confiesa que Cristo está con él, con ella. El cristiano entiende que Dios pone dentro de él esa persona de Dios, no como sentimiento que tiene, no como emoción, pero como persona de Dios en la persona del Espíritu Santo con nosotros. Hace trabajos dentro de nosotros. Dios en su Espíritu puede morar, tiene alojamiento con el cristiano. Tú, querido amigo, querida amiga, quieres ser seguidor de Cristo y Dios dice que eres tú, templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora, tiene allí dentro de ti espacio. ¡Qué bendición! Y luego tú, yo, todos los creyentes, capaz de causarle o tristeza, o decepcionarle, o entristecerle, o no seguir de acuerdo con lo que él quiere hacer, no seguir de acuerdo con lo que él quiere hacer. Es el punto aquí.
Y antes de explicar más, tenemos que decir un punto muy fuerte. Dios no tiene pasiones. Dios no tiene pasiones. Pasión en ese sentido es la palabra antigua para sentimientos. Dios no tiene sentimientos. Es impasible, decimos. Y cuando decimos que Dios es impasible, eso viene de la idea en latín que Dios no tiene sentimientos. Dios no es persona como ser humano, como criatura que tiene pasiones. Es decir, cuando decimos así como si fuera posible cambiar los propósitos de Dios, cambiar el poder de Dios, cambiar la gloria de Dios, quitar de Dios algo de lo que Él quisiera hacer. Sabemos que Él es honrado, Él es digno, Él es siempre Dios, Él es exaltado, Él no es tocado por la caída del hombre, Él no es convertido en inútil porque su iglesia o las edades parecen males. Decimos que Dios habla antropomórficamente. Es meramente una palabra grande, antropomórficamente. Quiere decir que Dios habla en un lenguaje para causarte oír. Calvino dice, habla barroca, o como hablamos con niños. Entonces, hace un año, cuando mi nieto tuvo nada más 9 meses de edad, yo hablaba con él siempre en una manera para causarle reír. Y a él le gustó, ¿verdad? Y él quería platicar con su abuelo escuchándome hacer sonidos así. Dios habla así contigo. Cuando habla de Dios así con sentimientos es para causarte entender que no queremos hacer mal con nuestro Dios. Como si fuera posible cambiar Dios. Como si fuera posible Dios ser conmovido y algo perdido de sus propósitos, poder o gloria. No. No es el punto del versículo. El punto tampoco es espantarte. Tenemos que decir esto con fuerza y que sean espantados con la explicación para no estar espantados. Amén. Si me explico bien, el punto aquí, ¿dónde está el Espíritu Santo? Contigo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Efesios 1, por favor, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia. Amén. Oh, eso es confirmar para nosotros. O capítulo 2 y versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es antes de tener el sello del Espíritu Santo. Es antes de entender que hay una obra divina en nosotros. O luego, capítulo 2 y versículo 10, ¿qué va pasando? Versículo 8, somos salvos por gracia. Versículo 10, esta acción de ser salvos por gracia nos hace que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pone su presencia, está con nosotros y ahora de aquí en adelante el diseño, la idea, el gozo de mi vida es vivir en Cristo Jesús, hacer estas buenas obras y querer vivir para la gloria de mi Dios. Dios conmigo.
en el Espíritu, confirmar que hay una obra que va pasando en mí. Y quizás decimos tomar consuelo también, confirmar y tomar consuelo. Cuando habla así, el punto no es espantar, pero debemos estar convencidos que tenemos que tomar consuelo. El Espíritu aquí está. Pueden abrir dos pasajes en Romanos. Comenzamos en Romanos 8 y después queremos leer algo de Romanos 6. En Romanos 8 tenemos aquí, versículo 15. No habéis recibido, Romanos 8:15, ¿verdad? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu que recibiste? Oh, el espíritu de adopción, el que lleva a cabo la adopción. Cuando fue momento para Sandra y yo adoptar Natán y Brianna, fuimos frente al juez, tuvimos que tomar votos, tuvimos que decir con decisión que fue resolución completa, no vamos pasos atrás, vamos a recibir a estos hijos como nuestros, son nuestros para siempre. Si quieren, si no quieren, son nuestros. Y en Cristo, como es el Espíritu de Dios, Él nos toma. Como dijimos en Efesios 1, hace un sello. Aquí nos hace hijos. Oh, somos hijos. Algo que Dios nunca va a querer quitar de nosotros. Y luego pueden ver Romanos 6. Y no voy a leer todo el pasaje 11 a 14, Romanos 6, pero a lo mejor ustedes saben que aquí tenemos los primeros mandamientos que Pablo dio a los romanos en su carta, este libro de Romanos. Y habla de reconocer que algo pasó, muertos al pecado, versículo 10, vivos en cuanto a la resurrección. Entonces 11 a 14 tiene que ver con la nueva realidad de no dejar el pasado reinar en nosotros, no dejar el pasado ser algo que controla nuestro ser. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos condenados, no estamos listos para ir al infierno, estamos listos para ir a los cielos y sabemos que ir a los cielos es estar liberados, rescatados de pecado, de tentación. Es la obra del Espíritu Santo. Es tomar consuelo que hay algo que va pasando. Antes fue algo fácil para ti pecar, ¿verdad? Antes alguien te preguntó algo y fue fácil mentir, fue fácil fingir, fácil presentarse como persona que no eres. ¿Por qué? Bueno, el orgullo o algo. Pero ahora estás en Cristo. Es algo diferente. Es algo refrescante. Sabes de estar rescatado en tu amado Cristo Jesús. Hay una obra que va pasando dentro de ti. No quieres fingir, no necesitas fingir. Estás en Cristo. Y decimos así, y es más o menos una cita de Calvino, no son mis palabras, es mi traducción. Siempre guardaremos en mente y corazón la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Siempre guardaremos, en mente y corazón la vida eterna que Dios tiene para nosotros.
Romanos 8 habla de ahora en el Espíritu. Sabemos y hacemos que el fin de nuestra vida es la gloria de Dios. Apocalipsis 21 y 22, siempre pensamos en el fin de esta creación y el fin de esta creación no es tener una ciudad mejor, es tener la renovación de todas cosas. En Mateo, cuando pensamos en toda la enseñanza de Jesús del reino de los cielos, y pensamos en recompensas, y pensamos en Cristo frente a nuestros ojos, y pensamos en un coro innumerable cantando las alabanzas del Señor, y pensamos que no habrá ninguna posibilidad de pecar, ni ningún deseo de querer pecar, ni ninguna cosa que tiene que ver con la caída. Pensamos en todo esto, y qué consuelo tomamos. No siempre voy a estar expuesto a la pobreza de mi ser. No siempre voy a estar aquí con el deseo de querer vivir como antes. Entonces, el punto no es espantarte con mandamiento, ay de mí, porque no hago muy bien. El punto de Efesios 4:30, no contristar al Espíritu Santo de Dios, es causarte mirar hacia la renovación de todas cosas, causarte anhelar que hay algo diferente, causarte saber que por el momento estás quizás mal, por el momento quizás estás frustrado, por el momento sufres bajo la pobreza de tu propio ser. Y a veces puedes ver tus manos bien lodosos porque no sabes exactamente cómo quieres y cómo necesitas salir de todo tu pecado. Por un momento triste porque aunque no quieres pecar, peques o pecas. Pero tienes este consuelo que eso nos sigue. Esa realidad nos sigue para siempre. Dios imprime sus promesas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque por el momento piensas que no vas bien, tú sabes que el Espíritu Santo hace una obra y quieres esa obra de no seguir. Sí, sí es mandamiento. Tenemos que prestar atención, amigo, que el Señor manda al cristiano. Y te llamo, ustedes que no son identificados con Cristo, ustedes que no entienden que necesitan salir de la condenación, te llamo con esta palabra, entender que este consuelo no es para ti, a menos que vas a salir de tu pecado y buscar el reino de Dios y querer lo que Dios tiene. Pero cuando llega el juicio y hay recompensa, y vamos a ver que los cristianos que lucharon mucho por muchos años tienen su recompensa. Y tú te rendiste frente al mundo y vivías en el mundo. No fue importante a ti pensar en la obra de Dios de confirmar el Espíritu Santo contigo. ¿Qué harás? ¿Qué harás en aquel momento? Tu desnudez será descubierto.
Tu naturaleza va a estar confirmada como condenada. Vas a seguir pensando que toda tu obra carnal tiene excusa y que estaba bien seguir en la carne. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Porque no fue importante a ti escuchar a Dios en este momento. Y eso me hace pensar en otro punto que no es muy largo, pero creo que tenemos que dar. La necesidad del mandamiento. ¿Qué es la necesidad de versículo 30? Aquí estamos y la sección 17 a 32 hemos dicho que es como resumen de la nueva vida y la obra que va pasando en nosotros de quitar el viejo, poner el nuevo y ser renovados en la mente. ¿Y qué es la necesidad del mandamiento? Pues es fácil. Tenemos deseos carnales siendo aún cristianos. Tenemos la naturaleza caída con nosotros, dentro de nosotros, aún estando en Cristo. Tenemos la posibilidad de perder la esperanza. Dice Gálatas 6 de recibir la recompensa si no desmayamos, ¿verdad? Y apenas cantamos una canción de no querer y no poder desmayar, pero la verdad sabemos que hay los que se dicen cristianos y después desmayan, no quieren seguir. Y nosotros decimos que aquí es Dios tomando medio. El medio de la mamá fue la chancla. El medio de papá a veces fue una mirada con ojos, ¿verdad? Cruel. O quizás más allá. No quiero defender ni mamá con la chancla, ni papá en ser cruel. Solo quiero decir que toman medios los padres, ¿verdad? Porque no quieren sus hijos en la calle, tirados, inútiles, sin esperanza, sin vida. Entonces, padres, a veces somos bien fuertes y decimos cosas bastante fuertes. Amén. Y Hebreos dice, nuestros padres nos disciplinaron como les conviene, o los convenía, como si fuera importante a ellos en aquel momento. Tampoco Hebreos quiere defender sus medios, pero quiere reconocer que no hay padre, no hay madre que quiere ver su hijo tirado en la calle, perdido. Vamos a hacer cualquier cosa posible, rescatar los nuestros. Y es Dios aquí rescatándonos. Tenemos esa idea. No nos importa mucho si vamos mal. No nos importa mucho si seguimos con algo de pecado. Unos pecados son malos, pero no todos. Dios dice, no a esto. Tú das entrada a un solo pecado y muchos más van a entrar. Entonces, ¿qué haremos? Si conoces, amigo, el Evangelio, Cristo murió por tus pecados. Versículo 30, más allá del mandamiento, es invitación a acercarte a tu Dios. Humillarnos más y más. Claro, cuando pensamos en esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que es fácil caer. Otra vez quiero citar poco de Juan Calvino, que hablaba hace casi 500 años. Él dice, causar nuestra vergüenza aquí en versículo 30 de no haber hecho bien
en ser establecidos y crecer en nuestra fe es causarnos querer hacer algo mejor, más allá. Entonces puedes decir que versículo 30 es para ti ánimo, entender que sí, has hecho esto, has hecho que el Espíritu de Dios está triste en términos humanos, porque tú no has hecho bien. Nosotros no hemos hecho bien y no hemos hecho todo posible para crecer en nuestra esperanza, para establecer nuestra fe, para mantener nuestro consuelo, para estar muy firmes, confirmados y fuertes en nuestra esperanza. Pero el Señor habla para causarnos no seguir allí. Queremos algo mejor. Tenemos el espíritu de adopción y no debemos ser descuidados de la salvación que tenemos. Satanás llega día tras día. Satanás quiere destruir la obra de Dios en nosotros. Satanás es capaz de tentar, mentir y torcer algo de la verdad, quitando es su lema, quitando la esperanza, quitando la confianza, quitando la paz que conocemos por medio de la promesa. El diablo es el que nos haga querer disculpar nuestro pecado y decir que hay excusa pecar. Pero el cristiano que peca, versículo 30, es inquieto. Pierde su buen sentido de confianza y con razón. Queridos amigos, todos los cristianos que conozco a mi vida también. Hemos hecho esto de justificar un pecado u otro, pensando que tenemos excusa, pensando que otros pecan peor y tenemos menos culpa. Pero el punto de hablar así es causarnos tener libertad, regresar, querer regresar, saber que el camino es abierto y saber que hay persona. Esa persona se llama el Espíritu de Dios. En el día de la resurrección vamos a saber y conocer y entender y ver en todo sentido, en todo momento, en todo el esfuerzo, en toda lucha. La verdad fue el Espíritu Santo con nosotros. Y quizás más que quizás, es esa palabra que va a causarte seguir. No voy a regresar, no voy a quedar con la pobreza de mi ser, porque no quiero contristar al Espíritu. Amén.